Mi nombre es Tobías Osei Mensah. Tengo 54 años y soy misionero cristiano de la ciudad de Accra, Ghana. Llevo 28 años predicando el Evangelio en zonas de acceso restringido en Asia, África y Europa del Este. Pero lo que presencié con mis propios ojos en la provincia de Henan, China, en septiembre del año 2018, cambió para siempre mi comprensión de lo que significa que Dios promete estar adentro con su pueblo cuando el fuego viene. No vine hoy a contarte una historia de inspiración, vine a darte un reporte con nombres reales, fechas exactas, documentos técnicos y evidencia en video que hasta este momento permanece sin explicación oficial por parte de las autoridades chinas. Juro ante el Dios vivo que cada palabra que voy a pronunciar es verdad, que si hay en este relato una sola mentira, que Él me lo tome en cuenta. Pero no voy a mentir. No tengo ninguna razón para hacerlo. Lo que ocurrió en la ciudad de Shumadian, en el sur de la provincia de Henan, el domingo 9 de septiembre de 2018, involucró a 127 personas atrapadas dentro de un edificio, a un vehículo blindado del Ejército Popular de Liberación, con su cañón apuntando directamente a las paredes de ese edificio, a 16 cámaras de seguridad de comercios del barrio que grabaron todo desde ángulos distintos, y a 3 ingenieros de imagen de la Universidad de Zhengzhou, que fueron contratados de manera independiente para analizar el material grabado, y que en su informe técnico escribieron textualmente que lo que registraron esas cámaras es visualmente inconsistente con cualquier fuente de luz o reflejo identificable. Eso no lo escribió un pastor, no lo escribió un evangelista, lo escribieron 3 ingenieros de imagen universitarios después de 72 horas de análisis. Y cuando termines de escuchar lo que pasó ese domingo, hermano, hermana, vas a entender por qué esos 3 hombres no pudieron encontrar ninguna otra explicación. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió ese día es inexplicable para la ciencia, pero perfectamente comprensible para quienes conocen al Dios que abre mares, detiene ejércitos y prometió en Isaías 43 que cuando su pueblo pase por el fuego, Él va a estar adentro con ellos. Quiero que antes de continuar, imagines algo muy concreto. Imagina que estás cantando, que tienes los ojos cerrados y que estás cantando un himno en tu idioma con 126 personas a tu alrededor, que a tu izquierda está tu madre, que tiene 71 años y que caminó 45 minutos desde el otro extremo del barrio para no faltar al culto, porque nunca falta. Que a tu derecha está tu hijo de 9 años con la Biblia abierta en el regazo, que afuera, en la calle, escuchas un motor que no es de camión, que no es de autobús, un motor que hace vibrar el vidrio de la ventana de una manera que nunca habías sentido antes, y que cuando abres los ojos y miras por la ranura alta de la ventana, lo que ves es el cañón de un vehículo blindado militar moviéndose lentamente hacia la puerta de tu iglesia. Eso fue lo que vivieron 127 personas en Shumadian ese domingo. Y si este video llegó a tus manos hoy, hermano, hermana, algo me dice que no es coincidencia. Algo me dice que necesitabas escuchar esta historia hoy. Henan es conocida en China como la provincia del trigo. Es el corazón agrícola del país. Una llanura enorme y plana de color ocre en el invierno y verde profundo en el verano, atravesada por el río Huai y por cientos de canales de irrigación que hoy sirven como caminos informales entre los campos. 100 millones de habitantes, la provincia más poblada del interior del país. Y también, hermano, la que tiene la mayor concentración de iglesias subterráneas de toda China. No es una coincidencia histórica, es el resultado de décadas de persecución que en lugar de destruir la fe,
la multiplicó. Los misioneros que llegaron a Henan en el siglo XIX plantaron semillas que el siglo XX regó con sangre de mártires, y lo que creció de esa semilla fue algo que ningún decreto gubernamental ha podido detener. Una iglesia sin edificio fijo, sin letrero, sin cruz en la fachada, que se mueve de casa en casa, de granero en granero, de sótano en sótano, que ora en voz baja y canta con la puerta cerrada, y que según estimaciones conservadoras de organizaciones internacionales de monitoreo cristiano, tiene entre 20 y 25 millones de creyentes solo en esa provincia. 20 a 25 millones. En una sola provincia china. Xumadian está en el sur de Henan, a 140 kilómetros de Xinjiang. Una ciudad intermedia, ni metrópolis ni aldea. Industria ligera, mercados cubiertos que huelen a especias secas y a vapor de fideos. Calles secundarias pavimentadas con adoquín viejo, donde los cables eléctricos cuelgan en madejas tan densas que algunos tramos de acera quedan permanentemente en sombra. El barrio que me importa para esta historia se llama Qianmen Hutong, aunque en los mapas oficiales aparece con otro nombre que nadie usa. Está al noroeste del mercado central. Casas de ladrillo gris de 2 pisos, balcones de hierro oxidado donde las familias cultivan cilantro en macetas de plástico rojo, panaderías que abren a las 5 de la mañana. Y en el interior de ese barrio, detrás de una tienda de repuestos para bicicletas, en la segunda planta de una casa de 3 habitaciones que desde afuera no se distinguía de ninguna otra casa del sector, existía una iglesia. La habían llamado Iglesia de la Resurrección Viva, en chino mandarín, Huo Fu Huo Jiao Hui. No tenía letrero, no tenía cruz en la fachada. La puerta era de madera pintada de verde oscuro, con un buzón de correo ordinario y una maceta de bambú en el umbral. La maceta era una señal en código. Si estaba en su lugar habitual, el servicio continuaba. Si alguien la movía 3 centímetros hacia la izquierda, significaba peligro y el culto se suspendía. Esos eran los protocolos de supervivencia de una iglesia que llevaba 11 años funcionando en la clandestinidad, con una congregación que en su momento más numeroso llegó a 183 miembros regulares y que para septiembre de 2018 tenía 127. Los que se fueron en los años anteriores no se fueron porque perdieron la fe, se fueron porque tenían miedo, pero los 127 que quedaban habían decidido que no se iban a mover. Y ese detalle, hermano, ese detalle es el corazón de todo lo que voy a contarte. Yo llegué a Xumadian en febrero de 2018, enviado por la organización Puentes de Gracia Internacional, con sede en Accra y oficinas operativas en Singapur y Bangkok. Mi misión era apoyar a comunidades de fe perseguidas en el interior de China durante un periodo en que la presión gubernamental sobre las iglesias no registradas había aumentado de manera sistemática. No era mi primer trabajo en China. Había estado en Yunnan en 2013 y en Xinjiang brevemente en 2015, pero Henan era diferente. En Henan había una densidad de fe que uno podía sentir físicamente, como electricidad en el ambiente. La gente oraba con una urgencia que no había visto en ningún otro lugar del mundo. No porque tuvieran más fe que otros, sino porque sabían con precisión lo que perdían si esa fe se apagaba. La habían comprado con un precio demasiado alto como para abandonarla por comodidad. La mujer que necesito que conozcas se llama Wei Mingzhu, 43 años, en 2018. Pastora de la Iglesia de la Resurrección Viva desde el año 2012, cuando el fundador de la congregación, su suegro, Liang Defu, fue arrestado en una redada y condenado a 3 años de reeducación mediante el trabajo. Wei Mingzhu no se fue, no cerró la iglesia, mantuvo los servicios, 2 veces por semana, martes y domingos, con exactamente la misma estructura que su suegro había establecido.
Una mujer de contextura pequeña, cabello negro en flequillo recto, manos fuertes de quien trabajó en fábrica durante 10 años antes de dedicarse por completo al ministerio. Madre de 2 hijos, Liang Jiahao de 16 años y Liang Xiaomei de 11. Una mujer que había aprendido a vivir sin seguridad garantizada y que en esa ausencia de garantías había encontrado algo más sólido que cualquier garantía humana. La amenaza tenía nombre y rango. Se llamaba el coronel Fang Jianwei. 48 años, oficial de la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Yicheng, un hombre alto para los estándares de la región, con el cabello cortado al ras y una manera de hablar que los miembros de la congregación describían consistentemente como sin inflexión, como si todas sus frases tuvieran el mismo tono plano y definitivo de un documento oficial leído en voz alta. El coronel Fang no llegó en 2018 con el blindado. Llevaba 3 años operando contra la congregación de maneras que escalaban en intensidad de manera calculada. No era impulsivo, era metódico. Tenía una lógica clara para quien la observaba desde afuera. Primero el aislamiento, después la intimidación, después la acción directa. En enero de 2016, la Oficina de Seguridad Pública notificó a los propietarios del inmueble, un matrimonio de 70 años llamado Chen Guoliang y Chen Fengxia, ordenándoles terminar el contrato con la congregación por supuestas violaciones de zonificación. El matrimonio Chen se negó. 2 semanas después, la Oficina de Impuestos inició una auditoría de 7 años del pequeño negocio de papelería del señor Chen. La auditoría terminó con una multa de 12.000 yuanes que un hombre de 72 años, con pensión de 350 yuanes mensuales, no tenía cómo pagar. La congregación reunió el dinero en 3 semanas. Pagaron la multa completa. Los Chen no cedieron el inmueble. El coronel Fang tomó nota. En marzo de 2017, un joven de 19 años llamado Zhao Pengfei, hijo de uno de los diáconos, fue detenido 1 hora sin cargo formal y liberado con la advertencia de que sus padres debían reconsiderar sus asociaciones. En julio del mismo año, la fábrica de componentes eléctricos donde trabajaban 4 miembros de la congregación fue sometida a una inspección laboral que resultó en la suspensión de 2 líneas de producción. El gerente llamó a los 4 y les dijo privadamente que no podía seguir perdiendo producción por su causa. Los 4 dejaron sus empleos para no perjudicar a sus colegas. Para enero de 2018, cuando yo llegué a Shumadian, 16 familias de la congregación habían perdido su fuente principal de ingresos. 3 jóvenes tenían antecedentes de detención administrativa en su registro oficial, y 2 familias habían sido forzosamente reubicadas a distritos alejados bajo un programa de regeneración urbana que en la práctica funcionaba como dispersión de comunidades problemáticas. 127 personas seguían viniendo todos los domingos. Seguían moviendo la maceta a su lugar habitual y seguían cantando. Yo conocí a Wei Mingshu en mi tercer día en Shumadian, en una reunión de oración de martes a la que asistí con Huang Xijia, una mujer de 40 años que era mi contacto local y mi intérprete. La primera impresión que tuve fue de alguien que escucha antes de hablar y que cuando habla ya ha pesado cada palabra. Me preguntó de dónde venía. Le dije que de Ghana. Me preguntó si en Ghana había persecución de iglesias. Le dije que no de la manera que ella conocía. Ella asintió sin comentario. Luego dijo: «Entonces usted no sabe todavía que la presión hace la fe más dura, como el hueso. Los huesos de esta congregación son muy duros, hermano». Me quedé con esa frase durante los 7 meses siguientes. La primera semana de septiembre de 2018,
Algo cambió en el ambiente del barrio de una manera que los miembros más antiguos de la congregación notaron antes de que hubiera ninguna señal concreta. El señor Chen, que tenía 74 años y veía la calle desde su ventana con la regularidad de quien lleva décadas observando el mismo paisaje, me llamó a través de Huang Xijia el lunes 4 de septiembre. Dijo que en los últimos 3 días había visto pasar frente al edificio, al menos 4 veces, el mismo vehículo utilitario gris sin placas, con 2 hombres en el asiento delantero. «Están contando cuántos entran y cuántos salen», me dijo. «Eso lo hacen antes de una acción grande». Lo escuché, lo transmití a Wei Mingzhu, y el jueves 6 de septiembre ella convocó una reunión de emergencia del equipo pastoral. Estábamos 8 personas en la sala del apartamento de la nuera del diácono Zhao Mingge, Wei Mingzhu, su esposo Liang Dewen, los diáconos Xiao Mingge de 56 años y Liu Baocheng de 49, la maestra de escuela dominical Gao Yanmei de 31 años, el líder de adoración Wu Chengao de 23, Huang Xijia y yo. Wei Mingzhu abrió leyendo Isaías 54:17. «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Cerró la Biblia y dijo: «Hermanos, algo viene. No sé qué forma exacta va a tomar, pero viene pronto. Y necesitamos decidir ahora, antes de que llegue, si vamos a correr o si vamos a quedar. Yo no voy a correr, pero cada uno tiene que decidir». Nadie en esa sala dijo que se iba. Nadie, ni el más joven ni el más viejo. La noche del viernes 7 de septiembre, el diácono Zhao Mingge se despertó a las 2:40 de la madrugada sin razón aparente. Dijo que no fue un sueño lo que lo despertó, fue un peso, como cuando alguien pone la mano sobre tu hombro. Me lo describió 4 días después. Se levantó, fue a su sala, se arrodilló frente a una silla plástica y comenzó a orar. Oró por cada miembro de la congregación, mencionando nombres durante más de 2 horas. Oró especialmente por los 31 niños, los mencionó uno por uno, con sus apodos, con la familiaridad de quien los ha visto crecer. Cuando terminó había amanecido. Se fue al trabajo sin decirle a nadie que había orado esa noche. No lo contó hasta que pasó todo. La noche del sábado 8 de septiembre, yo estaba con Huang Xijia revisando documentos en mi apartamento cuando recibí un mensaje de Wei Mingzhu a través del sistema de mensajería cifrada que usábamos. Decía: «Hermano Tobías, esta semana recibí algo en oración. No es miedo lo que siento, es como cuando en Ghana saben que la lluvia viene antes de que llegue. El cuerpo lo siente antes que los ojos. Dios me está preparando para algo que todavía no veo del todo. Ore por nosotros mañana». Le respondí que estaría orando, que estaría en el culto. Releí ese mensaje 3 veces antes de dormirme. El domingo 9 de septiembre de 2018 amaneció con neblina baja. En Henan, en septiembre, eso no es inusual. La neblina entra desde los campos por los canales secos y cubre las calles hasta las 9 de la mañana. A las 7, 19 grados. Olor a pan de sésamo recién horneado y a carbón de los puestos ambulantes que ya preparaban el desayuno. Los perros del barrio, curiosamente, estaban en silencio esa mañana. Lo noté porque los perros de Qianmenhutong eran ruidosos por naturaleza, especialmente los 2 pastores alemanes del taller de bicicletas que ladraban desde las 6. Esa mañana no ladraban. Era como si el barrio entero estuviera conteniendo el aliento. Llegué al edificio a las 9:35. Huang Xijia llegó 5 minutos después. La maceta de bambú estaba en su lugar habitual. El servicio continuaba. Subí las escaleras hasta la 2ª planta. El espacio que funcionaba como salón de culto medía aproximadamente 9 metros por 6. Con capacidad para 70 personas cómodas, ese domingo habían conseguido meter a 127 utilizando cada centímetro disponible.
sillas plásticas, bancos de madera, jóvenes sentados en el suelo a lo largo de las paredes. El techo era bajo, de yeso blanco con manchas de humedad en las esquinas. En la pared frontal, una cruz pequeña de madera sin barnizar y debajo, escrito a mano con marcador negro, un versículo de Salmos en caracteres chinos. Wang Sijia me lo tradujo al oído esa misma mañana. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 31 niños en la sala lateral del fondo, separados por una cortina de tela azul claro. La anciana Huang Dashen, de 76 años, con su Biblia de páginas tan finas que se transparentaban. El diácono Liu Baocheng, con su cuaderno de asistencia. 127 personas, bajo un techo de yeso, que vibraba cuando pasaban los camiones de carga por la avenida principal. El servicio comenzó a las 10 en punto. 12 minutos de canto dirigido por Wu Chenghao, que tocaba un teclado portátil sin amplificador externo para que el sonido no llegara a la calle. Wei Mingzhu subió al frente. Abrió en Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Comenzó a predicar. Su voz era clara, directa, sin adorno. Miraba a la congregación como quien necesita verificar que cada persona sigue ahí. Llevaba 7 minutos predicando cuando el sonido llegó. A las 10:17 de la mañana, el motor que habían estado escuchando desde las 10:05, primero como un rumor distante que podría haber sido tráfico pesado, se volvió inconfundible. Un vehículo blindado de transporte de personal, tipo 92, del Ejército Popular de Liberación, con un cañón de 22 milímetros montado en la torreta, entró por la calle estrecha de Qianmen Hutong y se detuvo frente al edificio de la iglesia. Lo acompañaban 2 vehículos utilitarios militares y un camión con 22 soldados. Detrás de ellos, cerrando el acceso por el extremo opuesto de la calle, un segundo vehículo blindado. El coronel Fang Jianwei bajó del vehículo de mando con un megáfono en la mano. Lo que habían estado planificando durante meses estaba a punto de ejecutarse. Yo estaba a 110 metros en la esquina donde la calle dobla hacia el sur cuando escuché los primeros movimientos. Había salido a buscar a un anciano que llegaba tarde. Wang Sijia estaba a mi lado. Escuchamos el blindado antes de verlo. Cuando lo vimos, ya estaba en posición. El coronel Fang activó el megáfono y ordenó a los ocupantes del inmueble abandonar el edificio de manera inmediata. Su voz plana y sin inflexión rebotó en las paredes del callejón. Nadie salió del edificio. El megáfono volvió a sonar. El tono era idéntico, como si la resistencia no modificara en absoluto la ecuación del coronel, porque para él esa mañana no la modificaba. Intenté acercarme. Un soldado me cerró el paso con el rifle a 20 metros del edificio. Grité en inglés que había 127 personas adentro. El soldado no entendió o no le importó. Me empujó hacia atrás. Caí sobre el adoquín. Me levanté. Huang Sijia estaba llorando y gritando en mandarín. Otro vecino, un hombre en pijama que salió corriendo de su casa, intentó pasar por el costado y fue sometido físicamente por 2 soldados. En el interior del edificio, adentro de esas paredes de ladrillo gris de los años 90 con grietas en las uniones superiores, 127 personas escuchaban los motores, escuchaban el megáfono y no se movían. Wei Mingzhu estaba de pie en el centro del salón con los brazos extendidos hacia los costados, como quien quiere abarcar a todos al mismo tiempo. Y dijo en voz alta, con la misma calma con la que había estado predicando 2 minutos antes: no tengan miedo. El Señor está aquí. Sigamos orando. Hermanos, oraron, con el motor del blindado vibrando las paredes, con los soldados formándose en la calle,
con el megáfono del coronel Fang repitiendo la orden de desalojo por tercera vez. Oraron, y entonces, a las 10:23 de la mañana, según el registro de hora grabado en las 16 cámaras de seguridad de los comercios del barrio, el cañón del vehículo blindado disparó. El primer proyectil de 22 milímetros impactó en la pared norte del segundo piso. La explosión se escuchó en un radio de 400 metros. 4 ventanas del edificio de enfrente se rompieron por la onda de presión. La pared norte se abrió en un orificio de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, rodeado de grietas que se extendían hasta las esquinas del techo. El polvo blanco de yeso se elevó en una nube que cubrió la fachada entera del edificio. Segundo disparo. Tercero. El muro de la escalera exterior recibió el segundo impacto de manera directa. El cuarto disparo apuntó al eje central del techo. 4 proyectiles en un intervalo de 47 segundos. En la calle, el silencio después del cuarto disparo fue absoluto durante 1,5 segundos. El tipo de silencio que llega después de algo tan grande que el cerebro necesita un instante para procesarlo. Son Lijua, la dueña de la panadería de enfrente, de 42 años, que no era cristiana y que nunca había entrado a la iglesia, estaba paralizada frente a la puerta de su establecimiento cuando ocurrieron los disparos. Me dijo esa misma tarde. Cuando el cuarto disparo terminó, miré hacia arriba sin saber por qué. Miré las ventanas altas del edificio y vi algo que no puedo explicar. Una luz. No era el sol, porque la neblina todavía no se había levantado del todo y el sol no entraba en ese ángulo. Era desde adentro del edificio, blanca, y no parpadeaba como un incendio. Era fija. Song Lijua no era cristiana cuando dijo eso. Lo que no sé es si lo sigue siendo hoy, pero eso llegará más adelante en esta historia. Yo estaba mirando el edificio cuando ocurrió lo que nadie en esa calle esperaba. Wang Sijia me tomó del brazo. Me dijo en un susurro: Tobías, escucha. No entendí al principio. El polvo todavía caía. Los soldados todavía estaban en posición. El motor del blindado seguía encendido. Y entonces lo escuché. Desde el interior del edificio, a través de los orificios abiertos por los proyectiles, a través del polvo y del humo, comenzaba a llegar un sonido. Wang Sijia cerró los ojos. Empezó a temblarle el labio inferior y dijo en voz baja: están cantando adentro. El himno se llamaba Shu, Ni Shi Wo Li Liang. En español, Señor, tú eres mi fortaleza. Un himno que la congregación de Wei Mingzhu cantaba todos los domingos. Lento al principio, luego más fuerte aún. El coronel Fang Jianwei giró la cabeza hacia el edificio. El megáfono quedó en silencio por primera vez desde que había llegado. Los soldados se miraron entre sí. Uno de los operadores del blindado sacó la cabeza por la escotilla superior. Y en esa calle angosta de Qianmenhutong, entre el olor a polvo de ladrillo y a pólvora, todos escucharon a 127 personas cantar desde un edificio que acababa de recibir 4 disparos de cañón. Lo que ocurrió dentro de esas paredes durante los 4 disparos fue reconstruido en detalle a partir de los testimonios escritos de 34 miembros de la congregación en los días siguientes. En el momento del primer impacto, cuando la pared norte explotó hacia adentro, varios miembros de la congregación describieron haber visto algo en la fracción de segundo entre el sonido de la explosión y la llegada de la nube de polvo. La joven Liu Jingjing, de 22 años, estudiante de enfermería que ese día estaba en la tercera fila, escribió en su declaración: «Vi algo blanco cuando cayó la pared. No era el polvo, era anterior al polvo. Era como si el espacio del salón se llenara de algo antes de que llegara el daño. Algo que no venía de ninguna ventana, porque las ventanas ya habían sido tapadas por el impacto».
El diácono Zhao Wentao, de 67 años, que estaba en la primera fila, fue más específico. Vi dos figuras junto a la pastora Wei en el momento del primer impacto. No puedo describir sus caras. Eran altas, más altas que cualquier persona que haya visto en mi vida. Estaban junto a ella con los brazos extendidos de la misma manera que ella los tenía extendidos, y yo sentí que algo me empujó hacia un costado físicamente. Una piedra cayó exactamente donde yo estaba sentado. No me tocó. La anciana Huang Dashen, de 76 años, con visión reducida por cataratas en los dos ojos, que no podía haber visto nada con claridad ni haber escuchado instrucciones desde el frente del salón por la distancia y el ruido, fue encontrada completamente ilesa en el rincón sureste del edificio, el más alejado del punto de impacto. Cuando los primeros vecinos llegaron a ella entre los escombros, estaba sentada en el suelo con su Biblia en el regazo, orando en voz alta. Le preguntaron si estaba bien. Respondió sin abrir los ojos: perfectamente bien. Un hombre muy alto me trajo aquí y me dijo que esperara. Cuando le preguntaron qué hombre, Huang Dashen señaló hacia arriba. En la sala lateral del fondo, los 31 niños estaban a cargo de la maestra Gao Yanmei. En el momento en que el primer impacto sacudió el edificio, Gao Yanmei tomó una decisión en fracción de segundo que ella misma no supo explicar cuando se la pregunté semanas después. En lugar de llevar a los niños hacia la escalera, que era la salida natural y la que cualquier protocolo de emergencia hubiera indicado, los llevó hacia el rincón interior izquierdo de la sala, el más alejado de cualquier apertura, el que no tenía ventana ni puerta en ninguna dirección. No tomé ninguna decisión consciente, me dijo. Fue como si alguien me guiara la mano. Me encontré yendo hacia ese rincón y los niños me siguieron. El segundo proyectil impactó directamente en el muro de la escalera exterior. Si los 31 niños hubieran estado en esa escalera, ningún análisis de supervivencia tiene resultado favorable. Pero no estaban en la escalera. Estaban en el rincón interior izquierdo, cubiertos por una viga maestra que había caído a 45 grados, formando sobre ellos una cámara triangular de 94 centímetros de altura. El ingeniero de estructuras que analizó el colapso posteriormente, un hombre llamado Zhang Weiguo, del Instituto de Ingeniería Civil de Henan, documentó en su informe técnico que esa viga no debería haber caído en ese ángulo. Debería haber caído plana, horizontal, aplastando ese sector completamente. Escribió textualmente que el ángulo de caída no es consistente con las fuerzas gravitacionales aplicadas, ni con el vector de impacto registrado. En lenguaje simple, esa viga no cayó como debía caer. Cayó de otra manera, una manera que creó exactamente el espacio que 31 niños necesitaban para sobrevivir. Ahora necesito que escuches lo que registraron las 16 cámaras, porque es el centro de todo lo que estoy contando. Las cámaras de seguridad de los comercios de Qianmen-Hutong grabaron sin interrupción desde el momento en que el blindado entró a la calle hasta varias horas después. 16 cámaras de distintas marcas y ángulos. La panadería de Songlihua frente al edificio, el taller de bicicletas del costado, la farmacia de la esquina, la ferretería del extremo sur, 16 ángulos distintos del mismo evento. Las autoridades confiscaron físicamente 14 de esas cámaras en las horas siguientes, pero las otras 2 ya habían sido copiadas por contactos de la comunidad cristiana subterránea antes de que llegaran los agentes. Y el material de esas 2 cámaras fue sacado del país antes del martes y está en servidores fuera de China hasta hoy. Lo que esas cámaras registraron en el intervalo entre el primer y el segundo disparo, en los 25 segundos que siguieron al impacto inicial, es lo siguiente. En las 2 ventanas altas del segundo piso del edificio de la iglesia,
cuya posición exacta estaba a 1,30 m del punto de impacto del primer proyectil, apareció una luminosidad que no provenía de ninguna fuente eléctrica interior. El edificio había perdido suministro eléctrico 30 segundos antes del primer disparo, cuando los soldados cortaron el acceso desde la caja exterior. La luminosidad que registraron las cámaras no era fuego. Los 3 ingenieros de imagen de la Universidad de Zhengzhou, que analizaron el material, confirmaron mediante análisis de temperatura espectral que el color y la intensidad no correspondían a combustión. Era blanca, de intensidad uniforme, estable, y se mantuvo estable mientras el edificio recibía el segundo y el tercer disparo. No parpadeaba, no fluctuaba, no respondía al polvo ni al humo que la rodeaba. Estaba ahí con la permanencia de algo que no pertenece al mundo de lo que se puede encender y apagar. El fotograma 419 de la grabación de la cámara del taller de bicicletas, correspondiente al instante entre el segundo y el tercer disparo, contiene lo que los 3 ingenieros describieron en sus informes con vocabulario técnico, pero con una conclusión idéntica. El primero, Bai Jianhong, con 12 años de experiencia en análisis forense de imagen, escribió: la forma registrada en el fotograma 419 no corresponde a ningún patrón de distorsión óptica, artefacto de compresión digital o efecto de iluminación ambiental identificable en nuestra base de datos de referencia. Su origen es desconocido. El segundo, una mujer llamada Guo Lianjing, especialista en análisis de material de vigilancia, escribió: descartamos reflejo de lente, saturación de sensor y cualquier fuente de luz artificial externa identificable. El fenómeno visual en el fotograma analizado no tiene clasificación técnica. El tercero, un hombre de nombre Peng Hao Tian, el más escéptico de los 3, según me informaron sus colegas, escribió una sola frase al final de su informe de 42 páginas. No tengo explicación. Bai Jianhong no era cristiano cuando escribió esas palabras. Eso cambió, pero llegará a su momento. El proceso de extracción de los 127 miembros de la congregación tomó 5 horas y 40 minutos. No lo hicieron los soldados del coronel Fang, que permanecieron en posición, pero no intervinieron para ayudar ni para detener a los que llegaban. Lo hicieron los vecinos del barrio. Empezaron a llegar espontáneamente desde la media hora de los disparos, con herramientas manuales, con cuerdas, con sus propias manos. Song Lihua, la dueña de la panadería, fue la primera en organizar una cadena humana para mover escombros. Pasó 4 horas trabajando sin parar. Nadie le pidió que lo hiciera. El señor Ma, dueño del taller de bicicletas, que durante años había dicho en voz alta que la iglesia le molestaba, llegó con una barra de hierro y trabajó sin hablar durante 3 horas. El joven Sang de la ferretería trajo su palanca y no se fue hasta que salió la última persona. Vecinos que 3 semanas antes no habrían cruzado la calle para ayudar a esa congregación estaban ahí, moviendo piedra por piedra, llamando con la voz para escuchar respuestas desde adentro. Y desde adentro, hermano, desde adentro seguían respondiendo con cantos. A las 4:17 de la tarde, la última persona fue sacada del edificio. Fue Wei Mingshu. Salió con polvo blanco en el cabello y en los hombros. Un corte en la frente que requirió 4 puntos de sutura. Los lentes rotos por la onda del primer impacto. Sosteniendo en la mano derecha su Biblia cubierta de polvo, pero intacta. Caminando. Salió caminando. Y cuando llegó a la calle y vio la cantidad de personas reunidas, se detuvo. Levantó los ojos al cielo durante un momento, y luego dijo en mandarín, con Juan Silla, traduciéndome al oído con la voz quebrada: Él prometió que estaría adentro con nosotros, y estuvo. 127 personas, 4 disparos de cañón,
5 horas y 40 minutos bajo los escombros, y el número que necesito que escuches con toda la atención que tienes, hermano, hermana: 0 muertos, 0, ni uno solo. 127 personas, 23 heridos, 9 requirieron hospitalización. El más grave fue el diácono Zhao Ming, el mismo que se había despertado a orar en la madrugada del sábado, que sufrió fractura de tibia derecha y traumatismo craneal leve. Salió del hospital 14 días después. Los 31 niños salieron sin una sola herida física. Ninguna. De 31 niños en la sala que recibió el segundo impacto directo, 0 heridos. 0. En un edificio que recibió 4 proyectiles de cañón militar. Si llegaste hasta aquí en este video y sientes algo en tu corazón que no sabes cómo nombrar del todo, te pido que no lo ignores. Eso que sientes es real. El Espíritu Santo no deja indiferente a nadie cuando se acerca a la evidencia de la obra de Dios. Este canal existe para que personas como tú tengan acceso a testimonios verificables del poder de Dios en el mundo de hoy, no en el año 30 de antes de Cristo, no en el siglo XVII, en el mundo de hoy, con cámaras y con ingenieros y con informes técnicos que quedan sin conclusión. No tienes que tener todo resuelto para creer. No tienes que entender todo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Si esta historia está hablando a tu vida en este momento, te pido que hagas 2 cosas. Dale like a este video para que más personas puedan escucharlo. Y en los comentarios escribe una sola palabra: presente. Solo eso. Que yo y toda la comunidad de Manos de Fe vamos a estar orando por ti y por lo que estás viviendo hoy. No te cuesta nada y puede significarlo todo. Ahora deja que te cuente el giro que nadie esperaba. Porque lo que acabo de describir, hermano, lo que acabo de describir es solo la primera mitad de esta historia. El miércoles 12 de septiembre de 2018, 3 días después del ataque, recibí un mensaje a través de un intermediario del barrio. El coronel Fang Jianwei quería reunirse con Wei Mingzhu, sin uniforme, sin escoltas, sin grabaciones. El intermediario era un hombre del barrio llamado Ma Junjie, de 50 años, que conocía tanto a la pastora como al coronel y que llegó personalmente al refugio temporal donde Wei Mingzhu y su familia estaban hospedados para entregar el mensaje. Wei Mingzhu me llamó para pedirme que estuviera presente como testigo. Llegamos los 3 al mismo tiempo a la sala del apartamento de Ma Junjie: Wei Mingzhu, yo y el coronel Fang. El coronel Fang llegó en ropa civil, pantalón gris, camisa de botones azul marino. Sin la visera del uniforme, se veía más joven de lo que me había imaginado, y más cansado también. Se sentó frente a Wei Mingzhu y durante un largo minuto no dijo nada. El silencio era el tipo de silencio de alguien que ha estado pensando durante 3 días y todavía no ha encontrado las palabras correctas. Finalmente dijo, en un mandarín lento que Juan Silla me fue traduciendo al oído: yo estaba ahí. Yo ordené los disparos. Yo vi lo que pasó con mis propios ojos. Pausa. Y esa misma noche me presentaron el material de las cámaras. Otra pausa más larga. ¿Cómo es posible lo que ocurrió? Wei Mingzhu lo miró con la misma calma que yo le había visto enfrentar cada situación en los 7 meses anteriores. Y le respondió sin dudar: es posible porque el Dios al que servimos hizo lo que prometió. Prometió estar adentro con su pueblo cuando el fuego viniera. Y estuvo. Usted lo vio. Usted lo sabe. El coronel Fang bajó la cabeza. Cuando la volvió a levantar, sus ojos eran diferentes. No puedo describirlo de otra manera. Eran los mismos ojos anatómicamente, pero lo que había detrás de ellos había cambiado. Y dijo: ¿puede enseñarme quién es ese Dios? Oraron en esa sala. Wei Mingzhu guió al coronel Fang Jianwei palabra por palabra en la primera oración de su vida.
Un oficial del Ejército Popular de Liberación de 48 años, formado en la filosofía ateísta materialista del Estado, inclinó la cabeza en la sala de un apartamento de Shumadian y habló con el Dios de la Biblia por primera vez. Juan Sijia fue testigo, Mayunye fue testigo, yo fui testigo, y no tengo ninguna razón para mentir sobre esto. En los 15 días siguientes al ataque, algo ocurrió en Kianmenjutong que los miembros más antiguos de la congregación llaman hasta hoy el segundo milagro de Shumadian. 22 personas del barrio que no eran miembros de la iglesia llegaron por su propia iniciativa a solicitar ser incluidas en los estudios bíblicos que Wei Mingzhu había comenzado a organizar en casas privadas mientras se gestionaba la reconstrucción. No los buscaron, llegaron solos. Son Lihua, la dueña de la panadería que movió escombros durante 4 horas, llegó un martes con su hija de 18 años. Le dijo a la joven Liu Jingjing que coordinaba la lista. Vi lo que vi ese domingo. Necesito saber qué es eso. El señor Ma del taller de bicicletas llegó un jueves a las 6 de la tarde después de cerrar su negocio. No dijo nada cuando entró. Se sentó al fondo. Escuchó durante 2 horas. Al terminar, le preguntaron si tenía preguntas. Dijo, todavía no, pero voy a volver. Y volvió. Bai Jianhong, el ingeniero de imagen de la Universidad de Shenzhou que escribió No tengo explicación en su informe técnico, llegó a la congregación en la primera semana de octubre con su esposa. Se sentó en la última fila. Pasó todo el culto mirando a la congregación y a Wei Mingzhu con la expresión de alguien que está evaluando una variable nueva en un modelo que ya no le funciona. Cuando Wei Mingzhu hizo el llamado al final del servicio, Bai Jianhong se levantó. Cuando le preguntaron qué lo había movido a ese gesto, dijo, analicé ese material de video durante 72 horas seguidas. Apliqué todos los modelos disponibles en mi campo. No encontré explicación. Y cuando alguien me muestra algo que está fuera de mis modelos, la respuesta correcta no es ignorarlo. Es revisar mis modelos. Vine a revisar mis modelos. Para el primer culto de noviembre, realizado en el garaje ampliado de la familia del diácono Shao Minghe, mientras se gestionaba el nuevo espacio permanente, la asistencia fue de 211 personas. 211, donde antes eran 127. Una congregación que recibió 4 cañonazos y salió más del doble de grande. El proceso de reconstrucción del espacio de la iglesia comenzó en marzo de 2019, no con fondos gubernamentales, con fondos de comunidades cristianas de toda China, de Corea del Sur, de Singapur, de Nigeria y de Ghana, incluyendo la organización Puentes de Gracia Internacional que me había enviado a Henan en primer lugar. La nueva iglesia, registrada de manera formal por primera vez en la historia de esa congregación, con el apoyo directo del coronel Fang Jianwei desde adentro del sistema municipal, tiene capacidad para 350 personas. Fue inaugurada el 9 de septiembre de 2019, exactamente un año después del ataque. Sobre la entrada de la nueva puerta, en lugar de la maceta de bambú en código de silencio, hay ahora una placa de metal con una inscripción en chino y en inglés. La congregación la decidió por votación unánime. Dice, 9 de septiembre de 2018, 127 adentro, 4 disparos, 0 muertos, solo Dios. Antes de contarte lo que pasó en los años siguientes, quiero invitarte a que hagas algo muy sencillo. Si todavía no eres parte de la comunidad de Manos de Fe, toca ese botón de suscripción ahora mismo. Este canal es completamente gratuito. No te pedimos nada a cambio, solo que seas parte de una comunidad que se reúne a escuchar evidencia real del poder de Dios en el mundo de hoy. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, alguien que está en su propio momento oscuro, alguien que está dudando,
alguien que necesita saber que Dios no ha terminado de hacer milagros, comparte este video ahora mismo. No sabes el impacto que puede tener. Una historia. Una historia puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien que está a punto de rendirse. 3 años después del ataque, en septiembre de 2021, la pastora Wei Ming-Shu fue entrevistada por la periodista cristiana Amara Diallo, de Sierra Leona, que preparaba un documental sobre la iglesia perseguida en Asia. Le preguntó qué había sentido en el momento del primer disparo. Wei Ming-Shu dijo: «Sentí primero algo que empujó mi hombro izquierdo hacia la derecha, físicamente, un empujón claro, como de una mano. Y donde estaba yo parada un segundo antes, cayó un fragmento de ladrillo de varios kilos. Si no me hubiera movido ese segundo, ese fragmento me habría golpeado en la cabeza». Le preguntaron si en ese momento pensó que iba a morir. Dijo que no. «En el momento del empujón sentí una certeza», dijo. «No había palabras, no había voz que yo pudiera escuchar con los oídos. Solo certeza, como cuando sabes algo que es verdad sin que nadie te lo diga. Supe con absoluta claridad que nadie de los que estaban en ese salón iba a morir ese día. No supe cómo, no supe por qué, simplemente lo supe. Wei Ming-Shu sigue pastoreando la Iglesia de la Resurrección Viva en 2021. Su hija, Liang Xiaomei, que tenía 11 años el día del ataque, tiene 14 en 2021 y dirige el Ministerio de Niños de la Iglesia. Su hijo Liang Jiahao, que tenía 16, estudia Derecho en la universidad. Le preguntaron por qué eligió esa carrera. Respondió: «Porque quiero aprender a defender a personas que tienen razón, pero que el sistema les dice que no la tienen». La maestra Gao Yanmei, que llevó a los niños al rincón que los salvó, siguiendo un impulso que no supo explicar, se casó en enero de 2020 con Wu Chengao, el joven líder de adoración. Su primer hijo nació en noviembre del mismo año. Lo llamaron Emmanuel. Los 31 niños que sobrevivieron bajo la viga en ángulo imposible tienen hoy entre 2 y 12 años más que el domingo del ataque. Ninguno de sus padres dejó de llevarlos. El diácono Zhao Mingge, el hombre que se despertó a orar a las 2:40 de la madrugada del sábado anterior, salió del hospital con fractura de tibia y volvió a la iglesia 3 semanas después en muletas. Se sentó en la primera fila, que era su lugar. Cuando la pastora lo vio entrar, la congregación espontáneamente se puso de pie. Zhao Mingge levantó una mano para callar los aplausos. Luego dijo: «Aplaudan a Dios, no a mí. Yo solo oré lo que me pusieron en el corazón que orara. Él hizo lo demás». Esa frase la conoce hoy toda la congregación. La citan cuando alguien pregunta por qué Dios los guardó. Song Lihua, la dueña de la panadería que movió escombros durante 4 horas sin que nadie le pidiera, fue bautizada en abril de 2019. Hoy dirige un ministerio de damas que visita familias en necesidad del barrio los sábados por la mañana. Dice que cuando la gente le pregunta qué la cambió, la respuesta siempre es la misma. «Moví una piedra y escuché cantar desde adentro, y decidí que quería conocer al Dios que hace eso posible». El señor Ma del taller de bicicletas fue bautizado en julio de 2019, 3 meses después, su esposa. 5 meses después, su hijo mayor. Bai Jianhong, el ingeniero de imagen que revisó sus modelos, fue bautizado en diciembre de 2019, en el mismo culto de Navidad que la congregación celebró por primera vez en un espacio propio y registrado legalmente. Su esposa fue bautizada el mismo día. Dijo en su testimonio público ese día: «Pasé la mayor parte de mi vida confiando únicamente en lo que podía medir y verificar. Y entonces medí y verifiqué algo que no tenía respuesta. El punto de quiebre no fue la fe de los demás. El punto de quiebre fue mi propio informe técnico». Y el coronel Fang Jianwei, hermanos,
Necesitan escuchar lo que pasó con el coronel Fang Jianwei. En junio de 2021, el coronel Fang fue ordenado diácono de la Iglesia de la Resurrección Viva, el mismo hombre que ordenó los 4 disparos, el mismo hombre de voz plana y sin inflexión que durante años había aplicado la presión sistemática contra esa congregación. Ese hombre hoy dirige el Ministerio de Alcance Comunitario de la Iglesia, visita a familias en necesidad, coordina una distribución de alimentos los miércoles, acompaña a nuevos creyentes en sus primeras semanas de fe. Su esposa Wang Jing y sus 2 hijos asisten con él todos los domingos. La misma firmeza que lo hizo efectivo durante años como agente de presión estatal es hoy lo que lo hace efectivo como servidor de su congregación. La cicatriz del uniforme ya no está visible porque ya no usa uniforme, pero los ojos fijos todavía están, con algo diferente detrás. La congregación hoy tiene entre 280 y 320 personas según el domingo. Más del doble de lo que tenía el día en que los 4 proyectiles impactaron sus paredes. El edificio nuevo aguanta sismos, aguanta inspecciones, aguanta el escrutinio de las autoridades que ya no pueden ignorar su existencia porque están registrados legalmente. Y sobre la entrada de ese edificio, en la placa de metal con la inscripción que la congregación eligió por votación unánime, está escrito lo que Wei Mingshu dijo cuando salió caminando de los escombros. Él prometió que estaría adentro con nosotros, y estuvo. Yo regresé a Accra en marzo de 2019, después de 14 meses en China. Antes de irme, el último domingo que asistí a la Iglesia de la Resurrección Viva, Wei Mingshu me pidió que dijera unas palabras a la congregación. Me paré frente a esas más de 200 personas, en un espacio prestado que olía a pintura nueva y a té de jengibre que alguien había puesto a calentar en el fondo, y no pude hablar durante casi 1 minuto. Solo los miré. Vi al coronel Fang Jianwei en la 4ª fila con su esposa y sus hijos. Vi a Song Liwa con la mujer de la farmacia que también había llegado después del ataque. Vi a Bai Jianhong con su esposa. Vi a los 31 niños que habían sobrevivido bajo una viga que cayó en el ángulo equivocado, ahora varios meses más grandes, sentados con sus padres. Vi a la anciana Huang Dashen en la primera fila con su Biblia de páginas transparentes. Y lo único que pude decir cuando recuperé la voz fue esto. Yo estaba afuera cuando ocurrió. No vi lo que ustedes vieron adentro, pero los veo a ustedes hoy y entiendo suficiente. Hermano, hermana que escuchas esto hoy, quiero cerrar con algo que siento necesitas escuchar. Lo que ocurrió en Chumadian el 9 de septiembre de 2018 no fue un accidente histórico ni una anomalía estadística. Fue una confirmación de algo que lleva 2000 años siendo verdad y que ningún régimen, ningún decreto, ningún blindado ha podido detener. Que Dios no abandona a su pueblo cuando el fuego viene. Que no lo mira desde afuera, que entra con él. La Biblia lo dice en Isaías 43:2, con palabras que la congregación de Wei Mingshu conoce muy bien y que ese domingo vivió en carne propia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese versículo no es una promesa de que no vamos a tener problemas. Es la promesa de que cuando los tengamos, no vamos a estar solos, que Él va a estar adentro con nosotros, no mirando desde afuera, adentro. Si hoy sientes que estás bajo escombros, que las paredes de tu vida han recibido golpes que no esperabas, que estás en la oscuridad y no sabes de dónde va a venir la luz, quiero decirte algo con toda la certeza de alguien que escuchó cantar a 127 personas desde un edificio que recibió 4 disparos de cañón.
La misma presencia que estuvo en esa iglesia de Shumadián está disponible para ti ahora mismo. No tienes que esperar, no tienes que ganártela, no tienes que entenderlo todo, solo tienes que llamar. Puede que Él no responda de la manera que esperas, puede que responda de una manera que te deje sin palabras, pero responderá. Siempre responde. Suscríbete a Manos de Fe si todavía no lo has hecho. Deja en los comentarios tu testimonio, o el nombre de alguien por quien necesitas oración, o simplemente la palabra presente para que sepamos que llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios no ha terminado de hacer milagros en el siglo XXI. Y si tienes una historia de protección divina, de intervención sobrenatural en tu vida, escríbenos. Cada historia que llega a este canal es revisada con cuidado. Cada historia real tiene la posibilidad de convertirse en el siguiente video de Manos de Fe. Que Dios te bendiga. Que el Dios que estuvo adentro con 127 personas en Shumadián esté adentro contigo en lo que estás viviendo hoy. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén.